La palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Presenta el Evangelio de hoy, viernes 30 de enero de 2026. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al igual que ayer, Jesús en el Evangelio de hoy utiliza dos parábolas para enseñarnos sobre el reino de Dios. Recuerden que el reino de Dios es la presencia misma de Dios uno y trino. Y en la primera parábola del Evangelio de hoy, entre el versículo 26 y 29, es la parábola de la semilla que crece por sí sola. Lo ha explicado muy bien sobre cómo es el proceso de sembrar una semilla en la tierra de manos del agricultor y cómo, sin que el agricultor sepa, se va dando ese proceso de germinación, de crecimiento y llega al término de dar los frutos. Pues asimismo pasa con el reino de Dios. Solo hace falta que dejemos que esa semilla del reino de Dios sea sembrada por Dios en nuestro corazón y esperar con mucha paciencia y perseverancia, esperar que el Señor vaya dando a su tiempo ese crecimiento del reino de Dios en nuestra vida y que después nosotros podamos ir dando los frutos que corresponden a ese reino de Dios. Es importante tener en cuenta que en la primera parábola el Señor nos invita a ser pacientes con el tema de la conversión personal y con el tema de la conversión de los demás. Esto no significa que nos vamos a aflojar, que nos vamos a desinteresar, que nos vamos a evadir o que vamos a perder la fe si nuestra conversión no llega rápido y la conversión de los demás no llega rápido. Porque todo tiene que hacerse en ese proceso teológico a través del cual Dios va actuando en nosotros y de acuerdo a la apertura que nosotros tengamos, va a ir creciendo ese reino de Dios. Lo cierto es que lo que tenemos que preguntarnos en esta primera parábola del Evangelio de hoy es si ya ese reino de Dios, si ya hemos dejado que Dios siembre la semilla del reino de Dios en nuestra vida. Porque si no hemos dejado, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a nacer? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a dar frutos? Entonces pidámosle al Espíritu Santo que los que todavía no han dejado que Dios siembre la semilla del reino de Dios en sus corazones, en sus vidas, lo permitan hoy para que definitivamente el proceso de crecimiento del reino de Dios se inicie y llegue a dar sus frutos. La segunda parábola va del versículo 30 al versículo 34, el grano de mostaza. Esta es una parábola muy emblemática en el catolicismo, muy emblemática porque a la gente le llama mucho la atención cómo es la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, cómo después llega a crecer un árbol tan grande con ramas tan frondosas.
y por supuesto a dar la semilla, a dar el fruto que corresponde. Esta parábola nos invita a tener en cuenta que el reino de Dios en nuestra vida, comienza así tan chiquitico, tan pequeñito, tan insignificante como la semilla de mostaza, pero por obra del Espíritu Santo, por la gracia del Evangelio, por la gracia de los sacramentos, ese reino de Dios se transforma en algo grande. Y nosotros podemos llegar a sentir esa grandiosa presencia de Dios en nuestra vida, a gozarnos de esa presencia, a beneficiarnos de esa presencia para el perdón, para la misericordia y para la salvación. Entonces pidámosle también al Espíritu Santo que con respecto a esta segunda parábola, nosotros no despreciemos las cosas pequeñas con las que Dios quiere empezar en nuestra vida el reino de Dios. Que a veces pensamos que no, eso no es para mí, eso es muy insignificante, eso no vale la pena. ¿Usted cree que la gente a veces por rebelión y por falta de conversión, entonces piensa que esas cosas tan pequeñas que Dios utiliza no van a servir para que se dé la obra de Dios en nuestra vida? Pidámosle al Señor entonces, por obra del Espíritu Santo, que nosotros estemos dispuestos, atentos a que se cumpla también hoy y a partir de hoy el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima en El Potrero.